Muy buenos días a Patricia Arévalo, candidata a la vicepresidencia de la República, y como ustedes ven claramente, número 4 por Victoria Nacional. Nos queda clarísimo que es el número 4. Muy Acabo bien. de llenar eso. Claro. Vamos a preguntarle, en primer lugar, porque yo conozco a Patricia Arévalo muchos años por la Universidad Católica, pero mucha gente no la conoce. Quisiera preguntarle sus datos biográficos, porque en la política peruana es usted una cara nueva. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha estudiado? ¿A qué ha dedicado su vida? ¿Y cuál es su militancia dentro de Victoria Nacional? Mira, yo he estado vinculada toda mi vida al sector editorial concretamente y en general al sector educativo y cultural. Estudié originalmente literatura en la Universidad Católica, pasé por también economía, luego hice diplomados en administración en la Universidad de Piura, en la Universidad del Pacífico, y una maestría en comunicaciones en la Católica. Ese es mi pasado académico, digamos, ¿no? He trabajado, como te contaba, en libros casi toda mi vida, he enseñado también antes, pero desde los 27 años, me parece, y ya tengo bastantes más, he trabajado primero en lo que era Editorial Santillana, que eran ediciones generales, Alfaguara, ahí nos hemos conocido en realidad, por cuando entrevistaste a Mario Vargas Llosa y yo lo acompañé, no sé si tú lo recuerdas. Y luego he estado desde hace los últimos 15 años como directora del Fondo Editorial de la Universidad Católica. ¿Qué me trae a la política? He sido una observadora de la política durante muchos años, yo diría que durante toda mi vida, y hay un momento en el que uno dice, bueno, me voy de la tribuna al ruedo, porque es muy fácil opinar, 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 criticar, 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 ver que el país está literalmente cayendo a pedazos y seguir criticando. Entonces, el proyecto de Victoria Nacional y el proyecto de George Forsyth me llamó mucho la atención, primero porque, digamos, nos conocimos, estuvimos en algunas reuniones, conversamos, y me parece una propuesta de cambio que es fundamental. Estamos en un momento en el que tiene que haber un punto de inflexión en el país. Y lamentablemente, las opciones que tenemos, yo no quiero repetir la palabra mismocracia, que no es una palabra que a mí me guste, pero es una palabra muy certera. Las opciones que tenemos es más de lo mismo, es seguir, digamos, con lo que hemos visto y sobre todo lo que hemos visto en los últimos años, desde el gobierno de Fujimori prácticamente la institucionalidad está perdida. Ahora, es audaz, le voy a decir una cosa, usted que sabe narrativa, y las campañas tienen su narrativa y su épica, es audaz a una población que está asustada por la incertidumbre económica, laboral, sanitaria, política, decirle, te ofrezco un cambio radical, ya no vas a volver a lo mismo. Y de repente dicen, no señora, yo sí quiero volver al año pasado, por favor, regréseme antes de la pandemia, no me tenga en este tormento. No hay un error ahí en la narrativa. Yo lo escuchaba a George Forsyth con lo de la mismocracia y le decía, estás equivocándote. Hay ahí un problema, porque la gente quiere votar por cierta seguridad. Por eso es que el voto conservador se levanta, por eso es que la gente no quiere estatismo económico, quiere chamba, no me des un bono, dame trabajo. Por eso la gente, mira, te dice, mira, no es necesario que seas tan democrático, ¿eh? Un poquito autoritario también te paso. Entonces, creo que los mensajes no están encontrando al electorado. ¿No es eso lo que está pasando? Yo estaría de acuerdo contigo si nosotros estuviéramos planteando, si nosotros fuéramos un grupo de extrema derecha o de extrema izquierda. En realidad, quienes están proponiendo ese cambio radical es, por un lado, Rafael López Aliaga en la derecha y por otro lado, Vega y con Antauro Humala en la izquierda, ¿no? Y además vemos que en esta famosa teoría de la herradura los extremos se juntan, ¿no es cierto? Porque había un acercamiento entre esa derecha y esa izquierda.
nosotros planteamos un cambio, pero no es un cambio radical, no es un cambio de ese nivel digamos, de extremo. Somos un partido de centro y un partido de centro democrático, pero el centro es un centro verdadero, es decir, es un centro que no quiere funcionar por inercia y decir, nosotros estamos al centro, vamos a seguir las cosas igualitas, igualitas como están. Es un centro de cambio, es un centro de mejora. Este es un país donde las oportunidades faltan, hay personas que tienen oportunidades, hay personas que no, tenemos que igualar la cancha, tenemos que eliminar las desigualdades en el Perú, y eso la gente lo sabe y es muy consciente y lo necesita. Usted postula la vicepresidencia, un cargo que se ha vuelto, comprenderá, muy importante en el Perú, en el ambiente político en el que vivimos, porque lamentablemente este Congreso que estamos sufriendo ha inaugurado un sistema completamente anárquico, es decir, puede vacar presidentes en 15 días, prácticamente sin prueba alguna, sin razón alguna, simplemente con 4 titulares de periódico, sin proceso. Entonces, el Tribunal Constitucional no ha perdido la oportunidad de poner un pare ahí, y sea quien sea el elegido, puede durar 15 días en el cargo con un Congreso hostil, que es probablemente el que tenga. O sea, si yo estoy segura que partidos como Acción Popular o Fuerza Popular que pueden llegar al Congreso, que el FREPAP que puede llegar al Congreso, van a ser partidos que van a vacar lo que tengan por delante si no es su candidato el que ganó, porque esa ha sido su conducta. Y entrar a y prolongar el tiempo de anarquía que estamos viviendo hoy, porque de repente a nadie le queda claro, pero estamos viviendo un tiempo de anarquía. Sagasti es una solución absolutamente irregular. Entonces, ¿cómo hacer para que no vaquen al señor Forsyth si gana las elecciones? Eso nos preocupa a todos. Y usted tendría que asumir la presidencia de la República inmediatamente. O sea, a ver, por eso mismo creo que la prioridad absoluta de la agenda legislativa, el mismo 28 de julio, si es posible, tiene que ser reformar varios artículos para poner candados a esta situación. Lo que nos ha llevado a este desastre y a esta inestabilidad de los últimos 5 años, en los que hemos tenido 4 presidentes, ha sido, entre otras cosas, el artículo de la vacancia presidencial por incapacidad moral. Y también, seamos sinceros, también la falta de definición en las causales y los mecanismos para disolver el Congreso. Eso ha creado una pugna entre el Congreso y el Ejecutivo que es inaceptable en una democracia, y en realidad ni siquiera en una democracia. Pero le explico, pero hay que decir algo. Para disolver un Congreso necesitas que te censuren 2 gabinetes. Entonces, es un proceso largo. Eso puede tardar 2 años. Para vacar a un presidente necesitas menos de una quincena. Entonces, esa es la diferencia. Y esa diferencia es muy grave en el Perú en este momento. Porque esa es la interpretación que han hecho estos congresistas, y como queda como precedente. El presidente es nefasto. Entonces vamos a tener candidatos. Y reitero, los partidos que están arriba en las encuestas son partidos que han participado de esto. No es el caso de ustedes, pero el caso de Acción Popular y el caso de Fuerza Popular, que lideran las encuestas, y no tengo duda que el señor López Aliaga haría exactamente lo mismo. Están alineados. Él dice que acá no hubo nunca un golpe de Estado. Entonces, simplemente estamos yendo directo ahorita al matadero. Y a usted le va a tocar ser presidenta del Perú. Dios no lo quiera. Dios no lo quiera, pero evidentemente con un candidato joven, Dios no lo quiera, pero el problema es que tienen que desarrollar desde ya una oferta para ese caso. ¿Por qué? Porque la Constitución da salidas. Y una salida es: vacan al presidente, renuncia a la plancha en bloque. Y nos vamos todos a nuevas elecciones. Entonces, con esa amenaza, es mucho más difícil que te vaquen a un presidente. No sé si ustedes han discutido eso. No, la verdad que no lo hemos discutido. Yo creo que psicológicamente es muy fuerte discutir una cosa así, ponerse en esa situación.
no solo eso, discutir una cosa así es lo que llevó a, creo yo, conspiraciones en gobiernos anteriores. Entonces, Por eso te digo. entonces yo pienso Cuando, que son situaciones que cuando uno no Kuczynski, discute. cuando Kuczynski se lo plantea a Vizcarra, Vizcarra le dice yo no renuncio. Yo defiendo desde esta posición. Y Kuczynski terminó preso. Bueno, En pero su casa, también pero preso. también es legal y constitucional lo que hizo Vizcarra en ese sentido. O sea, él no estaba obligado a renunciar. No, pero la pregunta es, ¿no sería mejor que se pongan de acuerdo desde antes? Entonces, si bajan al presidente, renunciamos todos y nos vamos a elecciones generales. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tienen ya planteado ante el público, bueno, sí, van a defender a su presidente, van a defender a su candidato. Eso Pero es algo que a los golpistas les puede convenir eso. no, sí, claro, pero tienes que volver a ir a un proceso electoral. Claro, Y eso pero no no nos sé conviene. hasta qué punto. Efectivamente es algo que hay que discutir. Lo que no estoy muy segura es cuál solución es peor. O sea, claro, Las dos son las pésimas, dos ¿ah? son terribles. Por eso es que yo pienso que nuestra absoluta prioridad es cambiar esas, sobre todo ese artículo. Eso debería ser lo primero en la agenda legislativa. Lo primero, y hay que buscar alianzas, porque es verdad, tienes Acción Popular, tienes a López Aliaga y tienes posiblemente UPP, FREPAP y Fuerza Popular. Pero también habrán fuerzas democráticas que estén dispuestas a que eso no suceda. Es más, Mire, yo creo que incluso dentro de esos partidos podría haber disidencias, como hubo, claro. porque ha Pero habido mire, gente. como viene la cosa, son 9 partidos los que pasan, ¿ok? Estoy con la encuesta de el simulacro hecho hace 10 días por apoyo. Ajá. Pasa Acción Popular, y es el que más congresistas tendría. Ujú. Luego vienen ustedes, luego viene Renovación Popular, luego viene Keiko Fujimori. Hasta ahí nomás están más o menos fijos. Y de esos, el único que está a favor de que no haya una vacancia express son ustedes. Los otros 3 participaron activamente en el golpe. No, no la izquierda, no necesariamente la izquierda. Algunos participaron. No. Es que la Sí. izquierda está entrando al Congreso con las justas. Sí. Tienen 3.9 con el Partido Morado. Obviamente ni Somos Perú, ni la izquierda, ni el Partido Morado, que podrían hacer una alianza con ustedes en este punto específico. Pero después viene Podemos y el FREPAP, que también son parte de lo mismo. Entonces, ¿con quién van a hacer una alianza para que no les vaquen al presidente? Es complicado. Es complicado, pero ahí viene, digamos, la capacidad de debate y convencimiento dentro del Congreso también. Y es un trabajo a veces que hay que hacer uno por uno. Y eso es bien importante. Pero el Los problema, congresos, congresista, estoy adelantándome, candidata, ojalá. no sé si ha conversado con los amigos de la bancada morada, que le pueden contar que eso es imposible, porque no son capaces de respetar su propia palabra. Te dicen algo, se dan media vuelta y hacen exactamente lo contrario a la hora de votar. O sea, no tienen práctica parlamentaria. O sea, la práctica parlamentaria que pasa por acuerdos y de ahí me voy y cumplo el acuerdo, eso no existe en este momento en el Congreso. Incluso al público. Hemos escuchado una bancada como la de APP, el señor Acuña, decir, no vamos a vacar a nadie y la bancada votar de otra manera según él sin que él supiera. O el mismo Johnny Lescano, que dice que él estaba en contra de lo que hizo la bancada, pero cuando se lo hagan a él, de repente comienza a entender qué fue lo que pasó. Entonces, yo sí creo que ahí hay un problema bien grave de práctica parlamentaria. Sí. Se ha perdido completamente el sentido de lo que es un pacto parlamentario. Y sin pactos parlamentarios ni siquiera se pueden obtener resultados en el Congreso. Y además hay otro tema, y hay que decirlo, que las leyes que están aprobando en el Congreso son absolutamente populistas e inconstitucionales. Y ustedes heredan eso, heredan una expectativa de gasto que es imposible para el Perú. Imposible para el Perú. No sé cómo van a hacer. Totalmente cierto, pero ¿qué hacemos? ¿Tiramos la toalla y apagamos la luz? No podemos. O sea, hay que seguir para adelante. Tenemos que seguirla peleando. Ahora, es un poco también la razón por la que Claro, me preocupa el tema constitucional porque en el debate escuchamos al señor Forsyth que el tema jurídico no lo maneja. O sea, él no puede decir que va a castigar a los malos jueces, porque
Eso no lo puede hacer el presidente de la República, no en una democracia. Ni tampoco que la gente, los presos van a tener que trabajar por su comida. Los trabajos forzados se prohibieron en el siglo XIX. ¿No cree ahí que se equivocó en ese tipo de ofertas? Yo creo que ha sido muy enfático, es la forma de frasear las palabras. Los presos no van a estar obligados a hacer trabajos forzados, eso será voluntario, como tiene que ser, digamos. El trabajo te permite reducir la pena, ese es el tema. Así es. Será efectivo y así será. Entonces, pero no, digamos, no, yo no lo tomaría al pie de la letra, ¿no? Es una forma en que la gente entienda un poco qué es lo que se busca, pero no necesariamente que el preso que no trabaja no va a comer. El preso que no trabaja no reducirá su pena y saldrá después, ¿no? Como, como es ahora. Claro, Sí. pero lo que pasa es que este era un debate nacional muy importante. Entonces los mensajes tienen que ser muy cuidados, muy enfáticos, por supuesto, denotan la molestia del candidato frente a la situación penitenciaria, de acuerdo, pero tienen que ser muy cuidados. Y la caída en las encuestas muestra eso, ¿no? Un candidato que ha sido descuidado en sus mensajes cuando no ausente de la campaña, porque desapareció casi un mes. No da, a nosotros, por ejemplo, no nos da entrevistas, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con su campaña? ¿Qué pasa con la campaña de Victoria Nacional? Yo creo que hubo errores de campaña, efectivamente. Esa desaparición de casi un mes nos costó varios puntos. Eh, pero eso se ha rectificado, se ha cambiado el equipo de campaña, se ha cambiado la visión. Georgia está, si bien sigue viajando, no está dejando de dar entrevistas, de aparecer en foros, de aparecer en debates, y digamos, según los sondeos internos que estamos haciendo en el partido, y también hoy día ha salido una encuesta de CPI en Exitosa, disculpa que mencione la competencia, No, no, dale. En la que estamos segundos de nuevo, digamos, la tendencia es a subir, la tendencia es a subir y no hay tanta diferencia con Lescano. Ahora, lo importante en este momento no es la diferencia con Lescano, sino pasar a segunda vuelta, que creo que Exactamente. sí vamos a pasar, sí se ha modificado la estrategia, sí ha habido que corregir errores, eso es claro. Y afortunadamente lo hemos visto con el tiempo suficiente como para cambiarlo, ¿no? Así es. Ahora, en el tema de derechos de las personas, yo estoy segura que usted está comprometida con los derechos de las mujeres, con las reivindicaciones de igual trabajo, igual remuneración, con los temas de salud reproductiva. No hay, parece ser, una consonancia con los remanentes de lo que fue Restauración Nacional que están ahí con ustedes. Yo le he preguntado a varios de sus candidatos que han venido por acá qué piensan de el matrimonio de personas del mismo sexo, y ellos dicen solo unión civil, nada más. Y yo sé que usted no piensa así. Entonces, no. ¿cómo van a hacer para conciliar internamente estos problemas que luego se van a ver frente a un electorado que puede ser muy conservador y quiere saber exactamente qué es lo que ustedes piensan sobre esto? A ver, yo creo que las personas vamos cambiando y las sociedades van cambiando. Yo tengo la esperanza realmente de que estas personas vayan cambiando esta posición. Yo misma, y probablemente usted misma, Rosa María, hace 10 o hace 15 o hace 20 años pensábamos muy distinto a lo que pensamos ahora. Pensábamos distinto sobre temas como aborto, como matrimonio igualitario, incluso sobre la homosexualidad misma, incluso sobre el divorcio. Nuestros padres, yo recuerdo a mi madre haberme dicho, no puede ser amiga de esta chica que es hija de padres divorciados. Y eso sucedía. Ahora, mi madre que tiene 91 años, no diría eso nunca. No lo diría ni lo pensaría. En el momento en que tú empiezas a ver las cosas, cómo cambia la sociedad, vas cambiando también tu forma de pensar. Yo creo que muchos hemos cambiado nuestra forma de pensar con respecto a estos temas. No solamente hemos llegado a aceptar, que es la primera etapa, sino a entender realmente y a respetar, ¿no es cierto? Entonces, confío en que eso se puede ir logrando. No va a ser un camino rápido ni un camino fácil. Tenemos un país muy conservador, es verdad,
pero la sociedad evoluciona y creo que no hay marcha atrás. Ojalá. Bueno, eso es, y luego en el tema económico, la verdad no nos queda muy claro qué quiere George Forsyth. Parece ser una persona que efectivamente puede convivir con un libre mercado, sí, pero a veces sale con cosas como tenemos que prohibir las importaciones chinas para proteger a los confeccionistas peruanos. Esa es la típica medida mercantilista de protección nacionalista de un sector que podría proponer López Aliaga, pero no George Forsyth. O sea, Pero, ¿qué está pasando ahí? pero él no ha propuesto prohibir las importaciones chinas, ha propuesto salvaguardas, que no es lo mismo que prohibir. Digamos, tenemos un problema real con la industria nacional de confecciones que es muy patente en el caso de Gamarra, ¿no? Y ha habido un lobby muy grande hace unos años que permitió el ingreso de dumping, ¿no? De mercadería a precios ínfimos y que inundan las tiendas, inundan los mercados y perjudican la industria nacional. Creo que efectivamente no tiene sentido prohibir las importaciones chinas, pero que yo sepa, él no ha dicho algo así. Pero de repente, pero proteger la industria nacional sí es importante, ¿no? Y hay que ver de qué formas. Hay muchísima gente que vive, sobre todo en el campo de las confecciones. En el área de las confecciones son millones de personas empleadas en pequeñas y medianas empresas que viven de eso. Y es competencia desleal, entonces tiene que ver cómo se regula, ¿no? No, eso no es una Ahora, posición estatista en absoluto. bueno, esperemos que no, No, digo yo, esperemos que no, porque no. a veces parece que hay un guiño hacia posiciones que uno diría no son las razonables, ¿no? Y luego también hay algunos temas de carácter económico que no están claros. De verdad, estamos en una recesión, saliendo de una recesión inducida, pero recesión al fin y al cabo. ¿Qué, de verdad, qué ofrecen ustedes para que la economía del Perú mejore? La economía de la gente, para que por lo menos se recupere lo que uno tenía antes de la pandemia, ¿no? ¿Qué hay de concreto, más allá de un bono o de la inversión pública o el empleo público? Si no hay inversión, no hay crecimiento. ¿Qué van a hacer para atraer inversión? No, la estabilidad jurídica es importantísima, sin la menor duda, y eso tiene que hacerse, por eso te digo, no hay una posición radical que corte con la estabilidad jurídica. Eso por un lado para atraer inversiones, pero por otro lado la oferta principal de Victoria Nacional en cuanto a economía es empleo. Empleo y además empleo donde es más intensiva la mano de obra, que son empresas pequeñas y medianas, que están totalmente desamparadas y que además son informales. Eh, Quienes más han sufrido en esta pandemia son los informales, sin la menor duda. Los formales hemos tenido cierto nivel de protección, y por lo menos seguro social, por lo menos a muchos de nosotros hemos tenido la suerte, hasta que pedí mi licencia lamentablemente, de seguir trabajando a distancia, digamos, pero esas son las ventajas de la formalidad. ¿Qué estaba sucediendo? La gente no creía en la formalidad, no entendía qué ventajas les daba. Y en esta pandemia, muchos se han dado cuenta de que ser formal te permite créditos, te permite cierto nivel de asistencia, te permite incluso poder exportar productos y te permite seguridad social, que es probablemente lo más importante de todo, ¿no? Entonces, creo que es un buen momento para alentar la formalización y alentar el empleo. Pero ¿cómo alientas tú la formalización? Tienes que, sobre todo, simplificar. Y segundo, no ahorcar a las personas. Es mejor para el Estado recibir menos que recibir cero, que es lo que viene sucediendo cuando hay un nivel de informalidad tan grande en el país. El informal no tributa y por lo tanto, digamos, si tú no pagas un Pero, impuesto... pero mire, probablemente por lo poco que genera, no va a tributar impuesto a la renta. Y sí, IGB
pero como el pequeño le vende al mediano y ese al grande, ese es el que detrae. Sí, El problema pero central para las pequeñas, para los chiquitos, es el costo laboral. El sí. costo laboral es enorme en el Perú. Entonces, esa persona puede contratar a su primo, a su sobrino y darle un sueldo mínimo, sí, pero fuera de la formalidad. ¿Se da cuenta? Sí le va a dar el sueldo mínimo, es más, le va a dar más, de repente 1.000 soles, no los 930, 1.000 soles, pero hermanito, sin papeles. ¿Por qué? Porque no puede pagar CTS, no puede pagar dos gratificaciones adicionales, no puede pagar seguro, no puede pagar AFP, eso ya no. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese chiquito diga, bueno, yo le voy a pagar los 1.000 soles, ¿ah? Pero no me cobres lo demás? Ujú, ujú. ¿Eso No, cómo se hace? es que se tiene que hacer porque la gente está absolutamente desprotegida. El asunto es, digamos, se tiene que hacer sueldos o salarios mínimos diferenciados por regiones, por actividades. Se tiene que simplificar sobre todo, se tiene que facilitar, porque Bueno, otra, claro, pero simplificar implica que todos estos derechos otorgados a lo largo de muchísimos años, que solo tiene 30% del país, solo los tiene 30% del país, se extiendan a todos, pero el problema es que no se puede. Está probado a lo largo de 40 años que no se puede. Y con esta pandemia lo único que se ha hecho es que en vez de tener 30% de formalidad, ahora tenemos 20% de formalidad. Ya pero solo está el Estado. eso de que no se puede es relativo. También hay empresas grandes y formales que emplean por fuera. Yo recuerdo haber trabajado en una empresa hace años en la que venían los inspectores venían los inspectores del Ministerio de Trabajo Claro, y te y metían al decían baño. a todos los que no estaban en planilla, salgan, váyanse a la bodega, salgan, 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 porque entraban, miraban los puestos No, de no, trabajo sí. O sea, yo y no discuto que siempre haya más. informalidad en, en quien puede hacerlo, pero abajo no pueden hacerlo. O sea, no pueden. Simplemente. Es más, Sunafil nunca va a fiscalizar un taller familiar en Hualcán. Nunca. Y ahí se hacen zapatos, se hace vestidos, se hace todo. Entonces, nunca va a fiscalizar un taller familiar donde se hacen menús. Nunca. Es Y esa es una verdad, empresa familiar absolutamente informal. es verdad, Entonces, pero tú ¿cómo hacen para formalizarlos? porque a ver, mínimo, seguro social, 15 días de vacaciones, y un tributo fijo, un monotributo. Es decir, tú lo único que tienes que presentar, si eres una pequeña empresa, es tu registro de compras y ventas. Nada más, no necesitas más papeles, nada. Pero sí un registro de compras y ventas y puede haber un tributo fijo que se calcule en función del promedio. Entonces tú no necesitas contratar un contador, un abogado, nada. Pero Tú vas eso ya existe, se llama el RUS. Eso ya existe. Es el RUS. Lamentablemente no ha tenido, o sea, funciona para muchísima gente, gracias a Dios, pero no ha tenido el éxito que tiene que tener, porque el problema de nuevo es el laboral. Mire, cuando se aprobó la ley Pulpín y todos salieron a protestar y fue un éxito de los jóvenes, se acabó toda forma de formalizar el empleo juvenil. Y estuvieron felices, felices de abolir la ley Pulpín. Y en ese momento todo el empleo juvenil pasó a la absoluta informalidad, por rebajar un poquito, ¿ah? Era solamente que no hubieran gratificaciones, nada más. No, pero eso no es Entonces, un ese es poquito, eso es un 20% de tu sueldo y no era un poquito. Pero bueno, digamos, yo pienso, o sea, hay un mito también diciendo que el costo laboral en el Perú es muy alto. No es tan alto porque los salarios en el Perú son los más bajos de la región. no, Entonces, sí, pero, no pero es que si el costo multiplica, laboral sea tan es alto, que, pero es que no está multiplicado, es que tiene que multiplicar por 15. perdón, pero el principal costo laboral es tu sueldo. Todo lo demás deriva de ahí. Entonces, si el sueldo es bajo, que es lo que sucede en el Perú, el sobrecosto, digamos, no es que genere que el empresario pague más de lo que puede pagar en Chile o en Argentina o en Ecuador o en Colombia, porque no es así. Paga aún con los sobrecostos bastante menos por un trabajador, aún con los sobrecostos, porque el salario de partida es bajo. Entonces son cosas que hay que ir solucionando. De repente tú podrías decir
Ok, no vamos a poner gratificaciones, pero los sueldos tienen que tener un nivel más alto. Lo que no puedes es quitar, quitar, quitar y quitar, ¿no es cierto? Tienes que Claro, balancear no, y el y otro problema, hacer. y el otro problema de la formalidad es la estabilidad laboral. No puedes despedir, porque el despido puedes, pero tiene un costo. Así Entonces es. nadie quiere asumir 12 sueldos si te emplea 8 años de costo por el despido. Prefiero estar en la informalidad. Prefiero la informalidad porque si el día que te despidan te tengo que pagar 12 sueldos. No tengo. Te tengo que pagar un año sin que trabajes. No tengo, chao. La informalidad total. Y ese es el problema. O sea, el problema de la informalidad en el Perú es un problema de costos. Si no costara tanto ser formal, todos serían formales. Pero cuesta mucho ser formal. Y además es un tema de enforcement también. O sea, no hay un Estado que te obligue a ser formal. Así No es. hay ningún incentivo para ser formal. Cero. Es que ese es el tema. Entonces Se no sé tiene cómo que lo van, no incentivar. sé cómo lo van a arreglar, pero me gustaría saber cuál es la fórmula mágica. Todos lo Bueno, ofrecen, pero Kuczynski también lo ofreció, ¿ah? Bajó horrores la tributación. Lo único que hizo fue perder tributos, no, la idea no pero es no perder logró tributos de formalizar. ninguna manera. O sea, el Estado en este momento necesita más plata que nunca. Estamos, como dices, en una recesión inducida, pero una recesión gravísima. Hemos perdido 12 puntos del PBI. O Del sea, PBI. muy fuerte, muy fuerte. Y recuperar eso nos va a tomar algunos años, ¿no? Y si no hay empleo y si no hay reactivación, no va a haber manera, ¿no? Eso tiene que ser una prioridad, se Mire, tiene que hacer la única forma de que haya empleo, o sea, la única forma que haya empleo es que haya inversión. O sea, una persona invierte, arriesga, crece, genera empleo. Genera empleo, prosperidad, entramos al círculo virtuoso en el que hemos estado. Pero si no hay inversión, porque la persona tiene miedo de perder, porque su riesgo es gigantesco, entonces simple y llanamente no hay forma. Entonces yo no veo en el programa de ustedes nada que garantice que la inversión va a estar cuidada o eh, protegida por el Estado de tal manera de que se quede en el Perú, de que siga en el Perú. ¿Qué piensan de eso? No, sin la menor duda, va a haber, o sea, de todas maneras se van a respetar los contratos. La inversión no solamente es bienvenida, es propiciada, y la inversión tanto nacional como extranjera. Se tiene, por eso digo, se tiene que dar seguridad jurídica, eso es un hecho, no, nadie tendría por qué temer que fuera de otra manera, ¿no? Y la idea es ayudar a que las empresas sean más rentables. Lo que se busca es rentabilizar la formalidad y la inversión. Esa es la idea principal. Ahora, eso del círculo virtuoso en el que hemos estado, sí y no, porque nos han vendido la idea de que somos un país camino a ser miembro de la OCDE, somos un país de ingresos medios, maravilloso. ¿Y qué me dices de una tasa de analfabetismo del 5.5%, que es la tasa general? Quiere decir que tenemos en este país del milagro económico casi 2 millones de personas que no saben leer y escribir, que además es mucho más grave en el caso de las mujeres. Las mujeres es 8%, los hombres son 3%, y lo peor de todo es la mujer en el campo, en el área rural. 23% de las mujeres no saben leer y escribir, 23%. Eso significa que es una de cada 4 mujeres en el campo ven sus posibilidades de desarrollarse en la vida totalmente limitadas, si no eliminadas. Los hombres también. Hay un 7% de hombres analfabetos en el campo, pero un 23% de mujeres en un país de ingresos medios, en un país con un milagro económico. Entonces, no es tan así, no es tan cierto que veníamos de un mundo Bueno, maravilloso. puede ser que el Estado no haga incidencia alfabetizadora, por ejemplo, en esas localidades. Pero lo cierto es que sin ingresos de ese pequeñito milagro no podría hacer el programa de alfabetización. Necesita los tributos para Sí, poder hacer el programa de alfabetización. claro que Entonces, sí. necesita tributación. Y el problema del Estado peruano hoy es que la tributación este año va a caer y además que tiene un problema de gestión, porque el Estado peruano no gasta ni lo que tiene porque lo gasta mal o no lo gasta por miedo
a la Contraloría, a la Fiscalía, etc. Entonces, ese es el problema ahorita. Necesitan más tributos. Para que haya más tributos tiene que haber más crecimiento. Para que haya más crecimiento tiene que haber más inversión. ¿Cómo garantizan la inversión, que es la madre de todo lo demás? La única forma de garantizar la inversión es dando tranquilidad de que se van a respetar las reglas de juego. Eso no va a cambiar. Nosotros no estamos planteando, por ejemplo, cambiar la Constitución y estatizar toda la industria o los servicios básicos. No es parte de nuestro planteamiento. Nosotros damos la bienvenida a la inversión privada, pero también pública. Hay momentos en que el Estado tiene que intervenir, hay momentos en que el Estado tiene que invertir en infraestructura, tiene que invertir en educación, tiene que invertir en salud. Eso es una cosa importantísima, no puedes dejar todo a los privados. Y en esta pandemia hemos visto eso. La falta de inversión del Estado ha sido dramática, porque el sistema de salud no ha alcanzado ni de lejos para cubrir las necesidades, y tampoco ha alcanzado el sistema educativo. 170.000 niños que han salido de la escuela porque han tenido que dejar la escuela privada y no han encontrado cupo en la escuela pública. Entonces, eso también es inaceptable en un país donde ha habido un milagro económico y un crecimiento, etcétera, etcétera. O sea, ese tipo de cosas son responsabilidad del Estado, y el Estado tiene que volver a asumir esas responsabilidades. Garantizar salud y educación para todos es fundamental, y no ha estado el Estado cumpliendo. Entonces, eso también trae inversión. Esa inversión del Estado en bienestar trae inversión nacional y extranjera, porque da confianza, es un país que avanza, que es lo principal, ¿no? Bueno, muy bien, nos tenemos que ir despidiendo. Nos tenemos que ir despidiendo, pues tenemos que ir a misa. Eso es una radio pastoral, pero les deseo mucha suerte. Efectivamente, están ahí al borde de la segunda vuelta, todavía no saben si entran o no. Vienen 15 días de pánico, pero el 11 de abril tendremos ya el resultado definitivo, y espero que también la veamos en el Congreso próximamente. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Mucha suerte a todos. Y conmigo ya hasta muchas gracias, Rosa María. Lunes, a ver. Gracias, Rosa María. Mi último mensaje es simplemente: tengan confianza porque vamos a salir adelante. Hay que poner el hombro todos para salir adelante, y sobre todo, por favor, voten bien.